buenas tardes. Este es un video explicativo del trabajo que yo les sugiero hacer en este 15 de julio, una vez que hemos visto la primera parte de la presentación durante la mañana. Quiero compartir la pantalla y de esta manera poder orientarles en el trabajo que vamos a hacer. En este segundo momento del trabajo del día, vamos a centrarnos en el siglo XVIII. En este siglo XVIII, donde ya hemos visto que los hermanos han hecho un esfuerzo para lograr el reconocimiento del instituto ante la sociedad política y la iglesia, la sociedad política francesa y la iglesia, es decir, Roma, tenemos que contextualizarnos, sobre todo en lo que significa la crisis de la conciencia europea y el proceso de la Ilustración que va a acompañar, por supuesto, el desarrollo del instituto en este siglo XVIII. También quisiera pedirles que nos centremos en todas aquellas tensiones políticas que va a vivir Francia antes de la Revolución Francesa y, por supuesto, ver la figura tan importante del hermano Gatón para el instituto como superior general y lo que va a implicar la pedagogía lasaliana a la llegada de la Revolución Francesa. Esta línea del tiempo de los superiores nos permite entonces ubicarnos entre 1751, cuando el hermano Timothée muere y viene el hermano Claude como superior, hasta el hermano Agatón, que va a vivir los procesos de la Revolución Francesa. Entonces nos centramos en la segunda mitad del siglo XVIII. Quisiera que luego tomaran con calma esta presentación de diapositivas de PowerPoint que ustedes tienen a disposición en el Moodle para leer con calma lo que significa este cambio de la conciencia europea. Tenemos que ubicar a los hermanos en un contexto general que nos permite entender el por qué entonces ellos continuaron con su actividad educativa, con el desarrollo de la comunidad, qué sucedía en torno a ellos. Y aquí este concepto del cambio de la conciencia europea nos va a permitir entender que el siglo en el cual el instituto nació, que fue a finales del siglo XVII, tenía una sensibilidad muy diferente a la del siglo XVIII. El siglo XVII era un siglo donde se daba gran importancia a la obediencia, al orden, a la autoridad. Y entramos en el siglo XVIII, donde hay un cuestionamiento de la autoridad, hay un cuestionamiento de la obediencia, hay una crítica social y sobre todo una confrontación permanente a lo que los hombres pensaban que era lo correcto. Ahora, ¿por qué eso? Eso obedece a todo un movimiento donde entra la cultura, es decir, la investigación científica, el desarrollo de la filosofía, la nueva sensibilidad ante la realidad. Por eso yo les quiero invitar a que vean el video sobre la Ilustración. En ese contexto, o desde ese contexto, entonces vamos a entender este texto que yo les invito a leer. Este texto fue escrito para dar una lectura contextual del itinerario pedagógico lasaliano entre los siglos XVII y XIX en Francia. Y les invito a leer el punto 1.4, que habla de las tensiones políticas y la escuela cristiana.
y el punto 1.5 que habla hacia un nuevo orden educativo. Esos dos textos, que son cortos, son bastante densos en información y creo que serán muy importantes para justificar entonces el por qué los hermanos siguen adelante, cómo siguen adelante, desde cuáles perspectivas. Y sobre todo, caer en cuenta que cuando llega el hermano Agatón representa este hermano que es capaz de entender lo que está sucediendo, un hermano superior general, que es pedagogo, que tiene una formación, que tiene una comprensión, que le permite ofrecer a los hermanos criterios pedagógicos adaptados a su momento. Y por eso, una obra fundamental que él va a escribir son las 12 virtudes del buen maestro. Esas 12 virtudes estaban escritas nada más, enumeradas por Juan Bautista de la Salle. Y el hermano Gatón se va a preocupar por desarrollar qué significa cada virtud. Por supuesto que no podemos entender que solamente el hermano Agatón haya hecho este trabajo. Yo sí creo, sin lugar a dudas, que el hermano Agatón compartió esta reflexión con los hermanos, la enriqueció a través de estas reuniones permanentes pedagógicas y lo que nos ofrece es el producto de la reflexión de los hermanos al final del siglo XVIII. Por eso esta actividad de revisar las 12 virtudes del maestro va a ser muy importante. Yo les invito y le voy a pedir a cada uno que elija una de las 12 virtudes. ¿Ok? Van a revisar todas las virtudes, pero van a elegir una. Y hay una pregunta. Esa virtud que elegí para mi reflexión, ¿qué me dice acerca del mundo escolar que los hermanos animaban en el siglo XVIII? Entonces, lo que vamos a tratar de entender es, si hemos comprendido el contexto y leemos un texto del momento, ese texto, ¿qué nos dice entre líneas de lo que los hermanos vivían en ese momento? ¿Cuál era su preocupación? ¿Cuál era su acción escolar? Por eso yo les invito a que podamos hacer este ejercicio de inferencia. Entonces, la actividad es muy sencilla. Lo que queremos es leer información fundamental y sobre todo aplicarla a una situación específica, porque esto es lo que nos va a permitir entender quiénes eran los hermanos en el momento antes de la Revolución Francesa. Así que les animo, hermanos, y que este trabajo sea positivo y sobre todo nos ayude a ser sensibles ante una época que no es la nuestra. Y seguimos caminando en la historia del instituto. Gracias.